El objetivo principal de este vídeo, aparte de entender qué es una potencia, qué es una raíz y qué es un logaritmo, es ver qué relaciones hay entre ellos. Y vamos a comenzar definiendo lo que es una potencia. Imagínate que tenemos una serie de multiplicaciones como esta. Lo primero que salta a la vista es que siempre estamos multiplicando por el mismo número. Cuando esto sucede, hay otra forma más corta de escribirlo, más cómoda por tanto. Esta. A esa otra forma de escribir multiplicaciones que tienen todos sus términos iguales se le llama potencia. Así que podríamos definir la potencia de una manera sencilla diciendo que es una forma abreviada de escribir multiplicaciones en la que los factores son todos iguales. Y es verdad que es más cómoda y es más corta porque nada más que necesitamos escribir dos numeritos. El primero de ellos, que vamos a llamar base, nos indica cuál es el número que se está repitiendo una y otra vez en esas multiplicaciones. El segundo, que nos indica cuántas veces se ha repetido ese número, es el que vamos a llamar exponente. En resumen, que con una base y un exponente yo puedo formar una potencia, que no es más que una forma abreviada de escribir multiplicaciones que tiene todos sus términos iguales. Hasta aquí lo que hemos dicho. Pero a la vez que definíamos exponente y base, también estábamos definiendo lo que son el logaritmo y la raíz. De hecho, base es sinónimo de raíz y exponente sinónimo de logaritmo. De manera que cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Lo que en realidad busco es la base que tengo que elevar al cuadrado para que me dé 9. Fíjate cómo la incógnita es la base, el número al que tengo que elevar al cuadrado para que me dé 9. Entonces, una buena definición para raíz cuadrada sería base que hay que elevar al cuadrado para que me dé un determinado número. Lo que ocurre es que no siempre la raíz va a ser cuadrada. Puede ser raíz cúbica, raíz sexta, raíz novena. Para que la definición sirva independientemente de la raíz a la que me esté refiriendo, vamos a definir la raíz enésima. La definición quedaría más o menos como base que hay que elevar a n, que sería el índice de la raíz, para que dé como resultado un cierto número. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos la raíz cúbica de 8? Pues sería la base o el número que hay que elevar al cubo para que me dé 8. ¿Bien? Obviamente el resultado es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo me da 8. Es decir, 2 por 2 por 2 es igual a 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Antes de cerrar el tema de la raíz, hay algo que por lo menos debemos dar una pinceladita en estos niveles, para que luego no cometamos determinadas atrocidades que estoy viendo últimamente muy de moda porque se está enseñando mal. Cuando se trata de una raíz de índice par,
no me da lo mismo hablar de raíz que de raíz principal. Hablamos siempre dentro del campo de los números reales, ¿vale? Cuando la raíz tiene un exponente par, va a poder tener dos posibles resultados. Si yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo que teníamos antes de la raíz cuadrada de 9, como es raíz cuadrada, su índice es par, es 2, si fuera cuarta, sexta, pasaría lo mismo, va a tener resultados positivos y negativos. Va a tener dos resultados por cada solución, fíjate, porque sí que es verdad que 3 al cuadrado me daría 9 y por tanto es una de las soluciones de la raíz cuadrada de 9, pero no olvidemos que si menos 3 lo elevo al cuadrado, también me va a dar 9, ¿vale? Cualquier número elevado a exponente par me va a dar positivo. En este caso, tenemos dos posibles soluciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo quiero tratar la raíz cuadrada como una función, no me permite tener para el mismo número dos posibles soluciones. No me meto mucho más en profundidad porque no es el motivo de este vídeo, pero sí quiero que entendáis que por esa razón surge otro concepto que es el de la raíz cuadrada principal. Diferencia con respecto a la raíz cuadrada a secas, que en la raíz cuadrada principal solamente tendremos en cuenta el resultado positivo. Es decir, cuando el índice de la raíz es par, vamos a poder tener dos resultados positivos, o dos tipos de resultados, los positivos y los negativos, ¿vale? Pues en la raíz cuadrada principal solamente tendremos en cuenta uno de ellos, que resultan ser los positivos. ¿Por qué incido tanto en esto? Porque este simbolito de aquí habréis observado que hasta ahora no lo he utilizado para hablar de la raíz cuadrada. Es porque simboliza la raíz cuadrada principal, solo la principal. Y por tanto el resultado de la raíz de 9 expresada de esta manera es 3, desechando el otro resultado negativo. Entonces tengamos cuidado cuando utilizamos este signo de no poner que esto es más o menos 3, ¿vale? Sería más bien al contrario, más o menos la raíz de 9 sí sería más o menos 3, ¿vale? Pero raíz de 9 siempre va a ser positivo y solo positivo. Aclarado esto, simplemente, más que nada para que cuando demos cosas como ecuaciones irracionales o tratemos el tema de los radicales, ya tengamos esto avanzado y no tengamos que desaprender cosas y no cometamos esos errores que últimamente estoy viendo en demasiadas ocasiones. Seguimos ahora con lo último que nos queda, que son los logaritmos. Decíamos antes que un logaritmo es sinónimo de un exponente, es decir, que si yo quiero hallar un logaritmo, lo que estoy pretendiendo es encontrar el exponente al que tengo que elevar una base para que me dé un determinado resultado. Podríamos definirlo, por tanto, como el exponente al que hay que elevar una cantidad, ojo, positiva, para que dé como resultado cierto número. Insisto en que la cantidad debe ser positiva porque la base de un logaritmo siempre va a ser positiva y porque, por tanto, no existen logaritmos de números negativos. Es decir, nunca voy a poder hallar el logaritmo de menos 8, como tampoco voy a poder hallar el logaritmo en base menos 2 de 4. Por ejemplo, ¿vale? Ni la base ni el propio logaritmo pueden ser negativos. Aclarado esto, vamos con un ejemplo. ¿Cómo me van a decir a mí
cuál es la base y a qué número tengo que llegar. La expresión concreta es esta. Logaritmo en base 2 de 8. Así se lee. Logaritmo en base 2 de 8. Esto de aquí, de ahí lo de en base 2, me indica la base de la potencia. Y 8 me indica el resultado al que tengo que llegar. Con lo cual lo que me están preguntando es a qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 8. Es decir, estas dos expresiones son totalmente análogas, ¿vale? Puedo jugar con ellas, transformarla en una ecuación si me parece más sencillo mirarlo así, pero cuando me dicen logaritmo en base 2 de 8, esto es lo que me están preguntando. Obviamente el resultado es 3. ¿Por qué? Porque es el exponente al que he tenido que elevar el 2 para que me dé 8. Fíjate que esto es exactamente lo mismo que teníamos antes, solo que anteriormente la incógnita estaba en la base. ¿Vale? Hablábamos de la raíz cúbica de 8, por tanto, ¿vale? Cuando la incógnita está en la base, es una raíz. Cuando la incógnita es el exponente, es un logaritmo. Y cuando la incógnita está en el resultado, pues el cálculo de una potencia, ¿vale? Un pequeño inciso más antes de terminar con el tema de los logaritmos. Habrá ocasiones en las que os encontréis que el logaritmo o que al logaritmo le falta este numerito de aquí, lo que hemos llamado la base. Bueno, pues cuando eso sucede es porque se entiende que es un logaritmo decimal, es decir, que la base es 10. Por último, habrá otras ocasiones en las que os encontréis una L mayúscula o más comúnmente LN. Se trata del logaritmo neperiano. Es un logaritmo especial que tiene como base el número e, número de Euler, pero eso ya lo veremos en otros vídeos un poquito más avanzados. De momento, simplemente que no os extrañe que alguna vez desaparezca la base, porque sería base 10, o que en otras ocasiones os encontréis con ese signo de la L mayúscula o la LN, que simboliza el logaritmo neperiano. Resumiendo ya el contenido del vídeo, podemos decir que hoy hemos aprendido que una potencia no es más que una forma corta de escribir una serie de multiplicaciones en las que el factor o los factores se repiten una y otra vez, que está formada por una base o raíz que indica el número que se repite en esas multiplicaciones y un exponente o logaritmo que es el que nos indica cuántas veces se ha repetido la base en esa multiplicación. Como elementos adicionales hemos podido observar que la raíz es preguntarse por la base, que el logaritmo es preguntarse por el exponente, que hemos de tener mucho cuidado a la hora de utilizar el signo que normalmente empleamos para los radicales, porque nos estamos refiriendo a la raíz cuadrada principal que solo contempla el valor positivo, y que cuando en un logaritmo no aparece la base es logaritmo decimal, y si está expresado con una L mayúscula o LN, nos estamos refiriendo a un tipo especial de logaritmo llamado logaritmo neperiano. Como la mejor manera de afianzar conocimientos y de agilizar la práctica es realizar ejercicios, vamos con unos cuantos. Nos proponen el siguiente ejercicio. Escribe
en forma de potencia las siguientes multiplicaciones. Y nos dan 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Recordemos, para escribir en forma de potencia, ponemos en primer lugar como base de la potencia el número que se repite. Como en todos los términos de esta multiplicación, es decir, todos los factores son 2, yo voy a escribir como base el número 2. ¿Y el exponente? Bueno, el exponente será el número de veces que se haya repetido ese numerito a lo largo de todas las multiplicaciones. Si las cuento, son 5 veces, aquí pondré un 5. Bien. Siguiente apartado. 5 por 5 por 5. ¿Cuál será la base de la potencia? El número que se repite, en nuestro caso, el 5. ¿Cuántas veces se ha repetido el 5? 3 veces. Así que el exponente será 3. Este ejercicio es bastante fácil. Vamos con uno que justamente nos propone lo contrario. Se trata de desarrollar y después calcular las siguientes potencias. Nos dan la potencia 4 al cubo. Voy a desarrollarla como producto reiterado de esa base. ¿Por qué he puesto 3 cuatros? Porque es lo que me indica el exponente, que el 4, que es el número que se repite, se ha multiplicado a sí mismo 3 veces, ¿vale? Si hago pasito a paso las multiplicaciones, diré 4 por 4, 16, por 4, 64. Segundo apartado. Nos proponen la potencia 2 elevado a 5. 2 elevado a la quinta potencia, o simplemente 2 a la quinta. ¿Cuál es el número que se va a repetir? Lo tengo aquí debajo, el 2. ¿Cuántas veces se va a multiplicar el 2 a sí mismo? Lo tengo aquí, 5 veces. Por lo tanto, el desarrollo de esa potencia es este. 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces. ¿Cuál será el resultado? Vamos a multiplicarlo. 2 por 2 son 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Ejercicio resuelto. El que se nos propone a continuación es, en mi opinión, también bastante simple. Se trata de completar esta tabla donde hay algunos huecos, base, exponente o potencia. Tenemos la potencia que es 2 al cubo y se nos pregunta cuál es la base. Recordemos, la base es este numerito de aquí, que es el que nos indicaba cuál era el número que se repetía en las multiplicaciones sucesivas. Por lo tanto, la base es el 2. ¿Y el exponente? Pues el número que queda, este, que nos indicaba, recordémoslo, cuántas veces se repetía la base en esas multiplicaciones. Por lo tanto, exponente 3. Tenemos además aquí un número o una potencia de base 7 y exponente 2. ¿Cómo se escribiría eso? Pues 7 al cuadrado o 7 elevado a 2, como prefieras verlo. ¿Vale? La base es 7, el exponente es 2. Ejercicio resuelto. Vamos con el último. Indica, según dónde se encuentra la incógnita,
si se trata de una potencia, una raíz o un logaritmo y calcula el resultado en cada caso. El primer apartado nos sitúa la x en el resultado. Esta forma de escribir las multiplicaciones es una potencia. La potencia 3 al cuadrado. En cuanto a cómo calcularla, bueno, 3 al cuadrado son 3 por 3. Es decir, la base repetía en una multiplicación 2 veces. 3 por 3, 9. Siguiente apartado. En esta ocasión nos ponen la incógnita en el exponente. Decíamos que exponente era un sinónimo de logaritmo, con lo cual eso se trata de un logaritmo. Concretamente se trata del logaritmo en base 7 de 49. Así se escribiría matemáticamente. Este nos indica la base, ¿vale? Y este es el resultado de la potencia. ¿Qué es lo que nos falta? El exponente. En este caso, ¿qué número tengo que elevar? ¿O a qué número tengo que elevar el 7 para que me dé 49? A 2, porque 7 por 7 ya son 49. Bien. Último apartado. Nos dicen que x al cubo es igual a 27. En otras palabras, nos están preguntando qué número tenemos que elevar al cubo para que nos dé 27. Como la incógnita está en la base, nosotros llamamos a esto una raíz. Concretamente una raíz cúbica, por este índice de aquí, por este exponente, mejor dicho, de aquí, que es a su vez el índice de la raíz. Bueno, en esta ocasión no habría ningún problema por escribirlo así. ¿Por qué? Porque en primer lugar el exponente es impar, va a tener por tanto un único resultado, insisto, en el campo de los números reales, y ese resultado va a coincidir exactamente con el de la raíz principal. Da igual, por tanto, que se escriba raíz como que se escriba raíz principal. Por eso en esta ocasión yo he decidido utilizar esta forma de escribirlo, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es el resultado? Obviamente 3. Motivo, muy sencillo. 3 elevado al cubo me va a dar 27. 3 por 3, 9, por 3, 27. En definitiva, en estos ejercicios hemos podido repasar la forma de escribir o de pasar de multiplicaciones sucesivas a potencias, de desarrollar una potencia en una sucesión de multiplicaciones e incluso calcular esa potencia. Nos hemos detenido a repasar las partes de la potencia, base, exponente y potencia, y finalmente hemos visto cómo, dependiendo de dónde nos sitúen la incógnita, llamamos a la operación potencia, logaritmo o raíz. Con esto doy por concluida la clase y si hay dudas o sugerencias para próximos vídeos, déjenla en los comentarios.